Y yo recuerdo que por primera vez que comencé a fumar, a meter perico, a fumar droga, yo recuerdo que me iba a dar un batriz, alabanza, pero algo aconteció, algo sucedió, y que desde el primer momento que yo comencé a probar toda esta cosa, alabanza, comencé a enviciarme, alabanza, toda la maldad que había en mí, alabanza, que hasta mi papá le tiraba golpes, alabanza, y que me decían la maldad, porque yo no tenía sentimiento, de yo hacer algo, de yo hacerte o hacerle algo a la persona cuando estaba en mi viejo mundo, alabanza, yo no tenía sentimiento, yo lo hacía y punto. Y por eso era que la persona me llamaban la maldad. Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo, amén, en esta poderosa tarde, dando primeramente la gracia a Dios por su amor, por su misericordia. Santo es el Señor, aleluya, porque a Él le ha placido de que estemos aquí, gloria al Señor. Que esta hora venimos con un testimonio impactante de nuestro hermano evangelista Anthony Carvajal, gloria al Señor, que Él nos estará testificando, nos estará contando su vida antes de venir a Cristo. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, Dios bendiga. Dios le guarde, Dios le bendiga más. Y antes de comenzar el testimonio de donde Dios me sacó, me rescató, yo quiero leer una porción de la palabra, alabanza, la cual se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 27, versículo 10. Y por ser palabra del Señor, se estará leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y a su letra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tus palabras son vida, son aliento. Palabras son fieles, son verdaderas, Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, te presentamos, Dios mío, estas palabras, Está en tu mano, Dios pidiéndote, mío. Señor, que cada palabra que salga de su boca no es porque quiera salir de su Sí, propia mi Dios. concupiscencia, de su propia opinión, Aleluya. Dios mío, sino que sea dirigida por tu Espíritu Santo, Rey de En Gloria. nombre poderoso Que cada de palabra, Jesús. Señor, alabado sea Cristo para siempre, sea de edificación, sea de fortalecimiento. En nombre Aquellos poderoso que la de van a Jesús. escuchar en esta tarde, gloria al Señor, Padre, aleluya. gracias, Jesús. Santo es el Señor. Te lo dejamos en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Dios le guarde más. Aleluya. Bien, mi hermano, cuéntanos cómo fue su vida, gloria al Señor, cómo fue su niñez, cuando usted estaba perdido en aquel mundo, gloria al Señor. Amén. Bueno, mi vida de mi juventud, desde mi juventud, fue una vida de sufrimiento, de angustia, alabanza, porque recuerdo que cuando yo nací, alabanza, mi madre, estuve a punto de morir en el vientre de mi madre. Recuerdo que mi madre me decía que yo estaba envolvido en el cordón umbilical, alabanza. El diablo me quería matar aún desde el vientre de mi madre. Y yo recuerdo, amado, que cuando yo nací enfermo y nací con mucho problema en la cabeza. Y recuerdo que mi madre desde chiquito me instruyó en el camino del Señor. Y yo recuerdo que cuando en mi juventud, en mi niñez, alabanza, yo me aparto del Señor, me aparto de los caminos del Señor. Y recuerdo que de ahí en adelante, desde que me aparté de los caminos del Señor, comencé a vivir una vida de angustia, una vida de sufrimiento. Aleluya. Alabanza a Dios. Y recuerdo que, alabanza, el enemigo me quería matar, me quería destruir. Y yo todos los días lloraba, sufría todas estas cosas que iban aconteciendo en la trayectoria de mis caminos, desde mi juventud. Alabanza a Dios. Y recuerdo que ya cuando no podía más porque lloraba mucho y yo le preguntaba al Señor, escucha esto, aún yo estando apartado, estando descarriado, le preguntaba al Señor, ¿por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto?
Alabanza, porque el diablo me quiere matar, porque el diablo me quiere quitar la vida. Alabanza, pero lo que yo no entendía es que los que son de propósito, alabanza, tienen muchas persecuciones, pero la mano de Jehová los sostiene, la mano de Jehová los guarda, alabanza, la mano de Jehová los cubre, los cuida, alabanza. Y recuerdo que toda la trayectoria de mi camino, desde mi juventud, fue una vida de lloro, de sufrimiento. Todo el mundo, alabanza, decían que yo era un delincuente, que Dios no iba a sacar nada bueno de mí, alabanza, pero yo entendía algo, que aunque el hombre, aleluya, decía algo, yo sé que Dios decía otras cosas de mí, alabanza. Y recuerdo que cuando cumplí, escucha esto, cuando cumplí los 17 años, recuerdo que mi madre me bota de la casa. Y cuando mi madre me bota de la casa, ella me decía: Anthony, peleando conmigo, yo no te quiero aquí en la casa. Pero acontecía algo, era que yo tenía una mala conducta, que los demonios me perseguían y hacían que yo hiciera cosas que no tenía que hacer. Y por eso era que mi mamá, alabanza, me botaba de la casa y me decía: Anthony, yo no te quiero aquí, vete para donde tu abuela, vete para donde tu familia, yo no te quiero aquí. Y yo recuerdo que desde ese momento que mi madre me decía así, alabanza, comenzó a entrar lo que es una raíz de amargura hacia mi familia, comenzó a entrar lo que es rencor hacia mi padre, alabanza, porque mi padre me botaba de la casa, ya mi padre no me compraba nada. Y yo recuerdo que yo comencé a trabajar, yo comencé yo mismo aún de 17 años a trabajar para poder sustentarme. Y yo recuerdo que entro en una ocasión donde unos amigos, por supuestamente amigos entre comillas, porque aquí en este mundo, los que van a escuchar este video, aquí no hay amigos, solamente amigos de Dios. Alabanza, porque me querían cuando yo tenía, pero cuando yo no tenía, me botaban, me rechazaban, me decían: Anthony, vete, que no te queremos aquí. Anthony, vete, que ya no te queremos aquí. Y yo recuerdo que cuando comienzo a trabajar con ese grupo de personas, alabanza, ese grupo de personas comenzaron a instruirme en la droga, comenzaron a instruirme en el alcohol. Y yo recuerdo que por primera vez que comencé a fumar, a meter perico, a fumar droga, yo recuerdo que me iba a dar un batriz, alabanza, pero algo aconteció, algo sucedió. Y que desde el primer momento que yo comencé a probar toda esta cosa, alabanza, comencé a enviciarme. Alabanza a Dios. Gloria al Señor. Bien, amado, una de las cosas que me llamó la atención, gloria al Señor, en tu niñez, y es, santo es el Señor, que las personas decían que Dios no va a salir algo bueno de ti, gloria al Señor, aleluya. Y esa palabra me marcó, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el diablo, el mundo, gloria al Señor, todo aquello que son de propósito, escucha bien, el diablo va a querer desviarlo, el diablo va a querer desconcentrarlo, gloria al Señor, el diablo va a querer desenfocarlo de los propósitos, de los planes de Dios, santo es el Señor. Gloria al Señor, porque cuando el diablo ve que Dios tiene un propósito con una persona, escucha bien, gloria al Señor, aleluya, vas a querer menospreciarlo, vas a querer pisotearlo, vas a querer hacerle creer, gloria al Señor, que no vale nada. ¿Para qué? Para que el plan y el propósito de Dios en la vida de aquella persona se desvanezca. Santo es el Señor. Pero te tengo noticia en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Te traigo noticia. Y es que se equivocó el diablo y se equivocaron los demonios. Gloria al Señor, aleluya. Déjame decirte que si Dios dijo una palabra de ti, a su nombre sea toda gloria, esa palabra se va a cumplir en tu vida por encima, Dios mío, por encima del diablo, por encima de quien se meta. Santo es el Señor, porque Dios es el Todopoderoso. Y si Dios dijo que su propósito se va a cumplir en tu vida, no hay nadie que lo detenga. Santo es el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Poderoso eres Dios. Bien, amado, cuéntanos cómo fue que empezó a probar lo que es la marihuana, la cocaína, la droga, gloria al Señor, el perico. ¿Qué fue que lo llevó a eso? ¿Qué fue
que lo condujo a que usted tome esa vida, gloria al Señor, porque sabemos que todo nuestras malas, santo es el Señor, consecuencia, un mal, gloria al Señor, aleluya, comportamiento, gloria a Dios. Bueno, yo recuerdo que desde que mi madre y mis padres comenzaron a rechazarme, yo recuerdo que de ahí en adelante, alabanza, comencé a instruirme en las drogas, porque comencé a refugiarme donde mis amigos, alabanza, un coro que yo tenía, que yo andaba con ellos, y yo recuerdo que ellos comenzaron a darme para que yo consuma, porque yo andaba con ellos, entonces yo tenía que consumir lo que ellos consumían, alabanza a Dios. Y yo recuerdo que de ahí en adelante, alabanza, de ahí yo comencé a enviciarme. Y no solamente marihuana consumía, sino que también perico, alabanza, y consumía también algo que le llaman el té de campana, alabanza, que según la persona, alabanza, todos los que conocen esto dicen que es para que la persona tenga más adrenalina, alabanza. Entonces de ahí en adelante comencé a enviciarme. Recuerdo que cuando cumplo los 18 años, alabanza, desde que yo trabajaba, lo primero que yo hacía es comprar para poder satisfacer ese deseo. Y de ahí en adelante las personas comenzaron a tenerme de confianza, comenzaron a no tenerme confianza porque ya veían mi comportamiento en el barrio, ya veían mi comportamiento en el sector, alabanza. Yo recuerdo que las personas me cerraban, alabanza, la puerta, alabanza, y decían, mira dónde viene la maldad, porque me decían la maldad, mira dónde viene la maldad, el delincuentico del barrio, alabanza, porque ya no me tenían confianza. Y yo recuerdo que toda esa actitud de aquella persona hacia mí comenzó en mí a entrar, alabanza, lo que es un rencor, alabanza, y de ahí comencé a entrar a la delincuencia, comencé a hacer cosas que no tenía que hacer. Y yo recuerdo que toda esa trayectoria de mi camino, alabanza, todos los días caía preso, todos los días mi madre iba a la puerta de la cárcel a llevarme comida, alabanza, y llorando. Y ella me decía, Anthony, tú ves lo que yo te estoy diciendo y lo que yo te decía, alabanza, que no te juntara con aquella persona porque te iban a dañar, alabanza. Pero aún así, escucha esto, amado, aún así yo no comprendía lo que mi madre me decía, porque yo estaba enfocado en mis amistades, en satisfacer mis necesidades, en satisfacer, aleluya, ese vicio que yo tenía, porque era un vicio, alabanza, era una adicción. Entonces yo recuerdo que todos los días caía preso, alabanza, hasta que un día, cuando caí preso, que me iban a cantar tantos años, ahí fue que yo comencé a llorar y comencé a recapacitar, alabanza, todo lo que mi madre punto por punto me decía. Y yo decía, wow, pero es verdad lo que mi madre me decía, alabanza. Ahí yo comencé a recapacitar, como hay personas hoy en día que no entienden lo que su madre le dicen y ven a su madre como una loca. Yo era uno de los que veía a mi madre como una loca, porque mi madre me aconsejaba y me daba un buen consejo, pero yo no entendía. Y aún yo no entendiendo toda esa consecuencia que yo estaba pasando, era por no escuchar a mi madre y por no escuchar el buen consejo que mi madre me daba. Algo, santo es el Señor. Bien, sabemos que todo aquel que está falta de amor, todo aquel que su corazón le falta llenar, satisfacer aquel vacío que hay en su corazón, amén. Y sabemos que el único que puede llenar aquel vacío del corazón del hombre se llama Jesús de Nazaret. El hombre empieza, gloria al Señor, a probar diferentes vicios, santo es el Señor, como la droga, el alcohol, el tabaco, la marihuana, gloria al Señor, las calles, la delincuencia, las mujeres, todos los vicios que el diablo y el mundo ofrece, santo es el Señor, que a la vista se ve que son buenos, pero es como, gloria al Señor, aleluya,
Es como aquellos insectos, como la calcoma, gloria al Señor, que van comiendo el alma hasta que su alma se pierda. Santo es el Señor, aleluya. Así es aquellos vicios, santo es el Señor, que aquellos que lo consumen piensan que son buenos, pero lentamente van acabando con su alma. Santo es el Señor, aleluya. Déjame decirte que si te encuentras como nuestro hermano en aquel tiempo, gloria al Señor, que está buscando satisfacer ese vacío que hay en tu corazón, está buscando, gloria al Señor, llenar aquel vacío que hay en tu corazón, que ni droga, ni mujeres, ni vicio, gloria al Señor, aleluya, puede llenarlo. Solamente Jesús de Nazaret puede entrar a aquel corazón y llenar aquel vacío, gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Bien, amado, ¿cómo usted se sentía, gloria al Señor, aleluya, cuando estaba hundido en aquel mundo de la droga, en aquel mundo, gloria al Señor, perverso, malo, oscuro, que el diablo está buscando atrapar a todos los jóvenes? Santo es el Señor, para al fin y al cabo llevar su alma al infierno. Gloria al Señor. Bueno, yo me sentía de verdad mal, me sentía vacío, me sentía que yo no valía nada, me sentía como alguien sin esperanza, alguien que ya no tiene esperanza, alguien que ya no tiene esperanza de vivir. Me sentía, ¿sabe por qué me sentía así? Alabanza, por el rechazo de la sociedad. Alabanza, cómo la persona me rechazaba, cómo la persona me cerraba la puerta en la cara. Y me sentía de verdad, verdaderamente mal me sentía. Y por eso era que yo lloraba, yo derramaba mi lágrima. Alabanza a Dios, porque me sentía tan mal que yo mismo decía, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Alabanza, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Por qué yo estoy pasando por este problema? Alabanza, pero algo me hizo entender Dios desde que vine a estos caminos. Alabanza, que lo que yo pasaba y lo que yo estaba pasando era una consecuencia de mi pecado, era una consecuencia de mi maldad. Alabanza, porque si hay algo que yo tenía que me gustaba hacer maldad. Alabanza, antes yo hacía maldad, me gustaba hacer la maldad. Alabanza, no tenía sentimiento. Alabanza, y esa era la consecuencia de mi pecado, la consecuencia de mi maldad. Y yo me sentía por dentro vacío, me sentía mal, entristecido, de tal magnitud, de tal manera, alabanza, que dormía afuera en la calle, dormía en construcciones, alabanza, porque me sentía rechazado totalmente de la persona, me sentía mal, tan mal que dormía en la calle, y de ahí comencé a tener una vida muy triste, muy angustiada. Alabanza, porque me sentía tan mal que yo mismo decía que las personas no me querían. Alabanza, pero recuerdo que un momento dado, en un momento determinado, alabanza, Dios provocó una situación para que yo entendiera, alabanza, el llamado de Dios en mi vida, varón. Dios provocó, escucha esto, Dios provocó una situación en mi vida para que yo entendiera el llamado de Dios, del Eterno en mi vida. Así como hay muchas personas que no están entendiendo el llamado de Dios, yo te estoy diciendo, alabanza, que lo que yo pasé, alabanza, si tú lo estás pasando, entiende el llamado de Dios, porque verdaderamente es algo muy triste que pasa el ser humano cuando está apartado de Dios. Es una vida muy angustiada, una vida de sufrimiento, de lloro, de lágrimas. Alabanza, que pasa aquella persona, varón, que está apartado de Dios. Y eso era lo que acontecía conmigo, que yo me sentía vacío por el rechazo de la persona. Aleluya, santo es el Señor. Bien, como usted nos acabó de mencionar, gloria al Señor, que cuando usted estaba en aquel mundo, gloria a Dios, usted le apodaban la maldad. ¿Cómo Amén. fue que llegó ese nombre, ese apodo, ese sobrenombre? Porque sabemos que el diablo siempre le pone un nombre a cada persona que él tiene atrapada
Él tiene arropada, gloria al Señor, en el pecado. Santo es el Señor. ¿Cómo fue que a la persona le vino a la mente y por qué fue la razón que le apodaron ese nombre? Bueno, yo recuerdo, varón, que como le acabé de decir ahora mismo, que yo era una persona que me gustaba hacer maldad. Y yo recuerdo que desde chiquito yo hacía tanta maldad que hasta los animales mataba y los tiraba para la iglesia. Alabanza a Dios. Le hacía maldad a la persona. Alabanza, y la persona iba a quejarse. Alabanza a Dios, donde mi familia, porque yo le hacía maldad, les robaba. Alabanza, les quitaba su pertenencia. Y me gustaba darle golpe a la persona. Incluso a mi papá yo le tiraba golpe, porque era tanto la maldad que había en mí, alabanza, que hasta mi papá le tiraba golpe, alabanza. Y por eso era, varón, que me decían la maldad, porque yo no tenía sentimiento de yo hacer algo, de yo hacerte o hacerle algo a la persona cuando estaba en mi viejo mundo, alabanza. Yo no tenía sentimiento, yo lo hacía y punto. Y por eso era que la persona me llamaban la maldad, porque hacía maldad de verdad. Los demonios provocaban algo en mí, que yo tenía que hacer maldad a la persona, maldad, alabanza, hasta a mi vecindad, a mi barrio. Y eso era lo que acontecía, mi hermano. Sí, porque sabemos, gloria al Señor, aleluya, que cuando el hombre está perdido en aquellos vicios, que el diablo lo tiene, gloria al Señor, a su merced, que le sirve al diablo, aquellas personas no tienen sentimiento, no tienen, gloria al Señor, santo es el Señor, misericordia, no son compasivos. Si tienen que hacer algo, hacer maldades, no se le importa quién sea, no se le importa cómo sea, si son ancianos, si son jóvenes, si son adultos, gloria al Señor, porque aquellos demonios, santo es el Señor, provocan, a su nombre sea toda gloria, que aquella persona haga lo que ellos quieran, amén, porque están a su merced, ellos lo controlan, santo es el Señor, son controlados por demonios, son impulsados por aquellos demonios que los provocan a hacer tales hechos, tales maldades, gloria al Señor, que al momento, gloria a Dios, son buenos, pero cuando entienden, cuando recapacitan, se dan de cuenta que lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Pero no es porque ellos quieren, sino que cuando la persona está atada por aquellos demonios, está atada por el diablo, su mente, gloria al Señor, está conectada a la mente del diablo, a la mente de los demonios, amado, y por eso es que no tiene misericordia ni de su propia familia, santo es el Señor. Pero todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón, tiene misericordia de todo aquello que a su alrededor, santo es el Señor, aleluya. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Gracias a Dios. Santo eres Dios, aleluya. Amado, ¿y cuál fue su experiencia cuando cayó preso, cuando estaba sin esperanza, cuando pensaba que ya no valía nada, cuando pensaba que todo lo abandonaron? Gloria al Señor, que nadie quería saber de usted. Gloria al Señor, aleluya. Yo recuerdo, mi hermano, que un día yo venía, estaba donde la familia mía, y venía, como dicen, cuando las personas están atadas, venía endrogado, en alta, venía con mis ojos rojos, en alta, endrogado. Y yo recuerdo que mientras yo voy caminando para ir para donde la mamá mía, yo recuerdo que la dirección se me tira y comienza a revisarme. Alabanza. La dirección es la policía, amén. Amén. La dirección, la policía, comienza a revisarme. Y yo recuerdo que cuando ellos se me tiran y me allanan, yo recuerdo que ellos comienzan a revisarme. Me revisan el primer bolsillo, el segundo bolsillo, me revisan el tercer bolsillo. Y yo recuerdo que donde tenía la porción, la droga, alabanza, la bolsita, yo recuerdo que ellos no me revisan. Entonces cuando ellos terminan de revisarme, ellos me dicen, vete.
Alabanza, pero cuando yo voy a una distancia, yo recuerdo que hubo otro que le dice al que me estaba revisando, revísale el otro bolsillo. Alabanza, y yo dije esta palabra, ay Dios mío. Alabanza, por eso es que hay personas que están haciendo tal cosa que no es de agrado delante del Señor, pero mencionan a Dios. Alabanza, en su momento difícil. En ese momento yo mencioné a Dios y dije, ay Dios mío. Alabanza, y cuando me llaman, me revisan, ahí me hallaron la droga. Y recuerdo que comenzaron a dar vueltas conmigo, el batey entero, palmarito entero, Camboya entero. Alabanza, pero a mí se me salían las lágrimas porque primera vez que yo caía preso, alabanza, en ese viejo mundo por droga. Alabanza, y yo era alguien que tenía problemas y yo solamente lloraba y pensaba en mi mamá, en el consejo que me daba mi mamá. Alabanza, yo lloraba y se me salían las lágrimas. Pero cuando a mi madre le dan la noticia que yo caí preso por tal situación, yo recuerdo que mi madre fue allá a verme. Y yo recuerdo que yo duré par de días preso, como 5 días, 7 días preso, una semana. Y yo recuerdo que llegó el momento de pasarme causa, de llevarme al tribunal. Alabanza. Y yo recuerdo que mis padres contrataron 2 abogadas, alabanza, para la causa, para que me defendieran. Y yo recuerdo que cuando yo estoy en la causa y me están pasando causa, yo recuerdo que la abogada me dice a mí, alabanza, que dijera algo que no era la verdad. Alabanza, con tal de defenderme, ellas me decían que dijera algo que era mentira, que no era la verdad. Alabanza. Entonces, de ahí, la que me estaba pasando causa, yo recuerdo que quedaron en un acuerdo de pagar una fianza. Entonces, cuando quedan en un acuerdo, yo recuerdo, varón, que quedaron en un acuerdo de pagar 1,000 pesos de fianza, donde yo tenía que pagar, alabanza, como 10,000 o 9,000 pesos de fianza, lo que hace Dios con el ser humano, alabanza, con tal de que el ser humano no se pierda, alabanza. Y yo recuerdo que cuando mi padre dice que no hay dinero, yo recuerdo, varón, que yo dije, ay Dios mío, y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces yo recuerdo que mi padre sale a buscar el dinero, pasan horas, y yo veo que mi padre no regresa a la causa. Pero cuando yo vi que mi padre entró a la causa, varón, yo me sentí contento de verdad, porque mi padre regresó con el dinero que tenía que pagar la fianza, alabanza. Y esa fue la experiencia que yo tuve, porque pensaba, alabanza, que iba a caer preso, donde iba a durar tantos años, alabanza, preso, pero Dios permitió que mi padre pagara 1,000 pesos de fianza. Aleluya, gloria al Señor. El problema de muchos jóvenes, especialmente hoy en día, gloria al Señor, aleluya, que tienen a Dios como, digamos, como ambulancia, santo es el Señor, que nada más lo necesitan, nada más lo llaman cuando lo necesitan, varón, gloria al Señor, aleluya. Muy fuerte. Pero no se acuerdan cuando están bien, no buscan de Dios, santo es el Señor. Nada más buscan a Dios cuando ellos ven, cuando están viendo la realidad, cuando están viendo el problema que los tienen encima, santo es el Señor, cuando tienen lo que sé yo, cuánto balazo, lo que sé yo, cuánto puñalada, gloria al Señor, cuando están en el aprieto, ahí es que llaman a Dios, santo es el Señor. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún le fallamos, aún andamos, gloria al Señor, como a Él no le agrada delante de su presencia, hundido en el pecado, hundido en los vicios, en la droga, gloria al Señor, en toda aquella suciedad del diablo. Santo es el Señor. El Dios es tan bueno que quiere misericordia de cada uno de nosotros. Santo es el Señor, y Él acude a nuestro llamado. Gloria al Señor, aleluya. Y nosotros tan mal agradecidos que somos, que no pagamos el favor que Dios hace para con cada uno de nosotros. Santo es el Señor. Mi alma adora a Dios. La Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón el haber hecho al hombre. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sus pensamientos
eran de continuo al mal. Lo que el corazón y la mente del hombre maquinaban era maldad, gloria al Señor, aleluya. Pero aún así, Dios tiene misericordia, gloria al Señor, de todo aquel Aleluya. que acude a Él. Santo es el Señor. Y aún en el aprieto, sabiendo nosotros que estamos mal delante de la presencia de Dios, sabiendo nosotros que estamos caminando como a Dios no le agrada, santo es el Señor, aún así Dios acude a nuestro llamado. Gloria al Señor, porque Dios es un Dios de misericordia y es un Dios compasivo. El plan y el propósito de Dios no es que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento, pero muchas veces nosotros abusamos de la misericordia, del amor de Dios. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Bien, amado, cómo empieza a sentirse su vida de ahí para allá, gloria al Señor. Cuéntenos cómo fue cuando Dios empezó a tratar con usted, cuál fue su encuentro con Dios. Yo recuerdo mi hermano, yo recuerdo que yo trabajando, las personas me hacían el llamado y me predicaban en mi barrio y yo no le hacía caso porque estaba en mi viejo mundo. Pero recuerdo que un día, con el maestro que yo trabajaba y con el coro que yo trabajaba, alabanza, el maestro en una ocasión nos dice a nosotros, ustedes quieren trabajar con la adrenalina, porque ya el maestro sabía que nosotros metíamos droga antes de trabajar por la mañana. Y yo recuerdo que él nos dice, el maestro, mañana le voy a traer una hoja de campana para que ustedes preparen un té y se beban ese té y así ustedes van a trabajar con la adrenalina. O sea, para que me entiendan, con más fuerza y con más ánimo. Yo recuerdo que cuando al otro día el maestro regresa con la hoja, alabanza, hubo uno del coro que hoy en día está muerto, que le llamaban el locotrón, alabanza, porque supieron ponerle ese nombre, porque era loco de verdad, alabanza a Dios. Yo recuerdo que ese muchacho hace el té, y cuando hace el té, a todito los que estaban con él nos dio una tacita de té. Todo el mundo, todos los que estaban ahí, tomaron su té. Cuando yo me tomé el té, yo recuerdo que yo salí a comprar un desayuno porque teníamos hambre, porque ya estábamos trabajando. Y cuando salgo a comprar el desayuno, cuando vengo de comprar el desayuno, yo recuerdo que yo comencé, alabanza, a sentirme el mar. Sentí como la boca que no la podía abrir. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Alabanza, ¿qué está sucediendo que yo me siento así? Pero de repente comencé a sentirme mareado, a sentirme mal. Y yo decía, pero espérate, ¿qué es lo que está sucediendo? Alabanza, yo no voy a seguir trabajando, yo me voy para mi casa. Y recuerdo que cuando yo brinco una zanja, yo recuerdo que caigo en la calle. Alabanza, y cuando caigo en la calle de rodillas, alabanza, ya yo estaba mareado, la fuerza, yo estaba debilitado. Y yo recuerdo que dije una palabra y dije, yo me voy a morir, pero me voy a morir corriendo para el hospital. Alabanza, y cuando salí corriendo para mi casa a buscar el seguro, porque no me podían atender sin seguro. Y recuerdo que cuando busco el seguro voy para el hospital. En el hospital no me querían atender, me mandaron para el hospital del pueblo. Alabanza a Dios. Y yo recuerdo que cuando estoy ahí, alabanza, mi familia fue a alcanzarme. Alabanza, porque yo estaba solo. Y yo recuerdo que mi madre estaba llorando, estaba sufriendo por esa causa, por mí. Alabanza a Dios. Y yo recuerdo que una enfermera le dice a mi madre, mira, te voy a decir algo, si tú no traes tu hijo 2 minutos antes, tu hijo se había muerto. De ahí fue que comenzó mi experiencia con Dios. De ahí, escucha bien, amigo que me esté escuchando a través de esta cámara, de ahí fue que comenzó mi vida, alabanza, de agradarle a Dios. Recuerdo que me reconcilié con el Señor, alabanza, como Dios hizo con amor, que lo sacó de atrás y lo puso adelante. Entonces, de ahí en adelante, Dios me sacó de atrás, del viejo mundo, de la drogadicción, del alcoholismo, y me puso adelante.
a servirle a Él, a buscar su presencia. Y recuerdo, escucha esto, que lo mismo que te están rechazando ahora por tu mala conducta, van a tener que ver lo que Dios va a hacer contigo. Y yo recuerdo que de ahí en adelante, las personas comenzaron a llamarme varón de Dios, porque lo que Dios hace es demasiado poderoso. Lo que Dios hace es extraordinario con el ser humano, aún el ser humano no mereciendo lo que Dios hace con él. De ahí fue que comenzó mi experiencia con Dios, amado. De ahí fue que Dios comenzó a trabajar en mi vida. Gloria al Señor. Bien, vemos lo que Dios permitió que pasara en la vida de nuestro hermano Anthony Carvajal, gloria al Señor, para él poder empezar a tratar con él, amén. Que muchas veces Dios permite una situación en nuestras vidas para que nosotros podamos entender que sin Dios nosotros no somos nada, gloria al Señor. Muchas veces Dios permite que al ser humano lo avaleen, lo apuñalen, gloria al Señor, le hagan cuantas cosas para que aquella persona pueda recapacitar, pueda entender que verdaderamente él necesita de Dios. Santo es el Señor. Bien, cuando Dios empieza a tratar con usted, gloria al Señor, que usted viene a los caminos de Dios, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, gloria al Señor, el cambio que usted siente antes en aquel viejo mundo, en el mundo de las drogas, en el mundo de la delincuencia, en el mundo del diablo, gloria al Señor, que después que usted viene a Dios, santo es el Señor. Bueno, mi hermano, la diferencia es que antes yo me encontraba sin fe y sin esperanza, alabanza a Dios, pero inmediatamente cuando yo acepto a Jesucristo, alabanza, yo me encuentro con una esperanza y no me siento vacío como me sentía, porque antes de verdad me sentía vacío, sentía que nadie me quería, pero ahora me siento bien, me siento con esperanza, me siento con la fe, con la certeza, alabanza, de que verdaderamente Dios cambia, de que verdaderamente Dios transforma, alabanza. Antes me sentía menospreciado, antes me sentía maltratado por mi familia, por mis amigos, pero ahora me siento bien, porque siento en mi corazón algo diferente, siento en mi corazón una restauración, siento en mi corazón una renovación que antes en mi viejo mundo yo no la tenía. Antes me sentía mal, pero ahora me siento bien porque tengo a Dios, alabanza, porque tengo a Jesucristo en mi corazón, en mi vida, y siento el cambio verdaderamente del Señor, siento el cambio del Señor en mi vida, porque Dios me cambió, me sacó de atrás y me puso adelante, porque verdaderamente soy un príncipe, y los príncipes tienen que ser diferentes, aleluya, y eso fue lo que aconteció, amado. Gloria al Señor. Bien, usted se sintió bien, se sintió feliz, se sintió satisfecho, amén, gloria al Señor, porque encontró a alguien que llenara aquel vacío, gloria al Señor, alguien que llenó el vacío que tenía en el corazón, que por mucho tiempo estaba buscando llenarlo en las drogas, gloria al Señor, y en las calles, pero solamente Jesús pudo llenar aquel vacío del corazón de nuestro hermano Anthony Carvajal. Gloria al Señor. Bien, amados, para concluir con la entrevista, ¿qué mensaje usted le puede mandar a aquellos oyentes, a aquellos jóvenes que están hundidos en las drogas, que están hundidos en la pandilla, que están hundidos en la calle, en la delincuencia? Santo es el Señor. ¿Qué mensaje de motivación usted puede enviarle según su experiencia? Gloria al Señor. Bueno, los que están escuchando, alabanza, y están viendo o van a ver este video, alabanza, a través de esta cámara, el mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes es que el único que tiene misericordia es Dios, el único que tiene compasión es Dios, el único que te puede dar lo que tú necesitas es Jesucristo. Yo me sentía que no era nada, ahora me siento que soy alguien, porque Dios me cambió.
Así Dios quiere hacerlo contigo. Tú que me estás escuchando, Dios quiere transformarte. Es el mensaje que yo te estoy dando, que Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte. Alabanza, Dios quiere hacer de ti algo nuevo, Dios quiere hacer de ti una criatura nueva, pero tú tienes que poner de tu parte, como yo también puse de mi parte. Alabanza, yo entendí el llamado de Dios, y en esta tarde el mensaje que yo te estoy dando es que entienda el llamado de Dios antes de que el arca se cierre, antes de que ya el tiempo se acabe. Dios está esperando por ti, Dios te necesita, Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. No importa dónde te encuentres en estos tiempos, gloria al Señor, no importa la profundidad del mundo que esté, gloria al Señor, no importa que de lo profundo que esté en el mundo de la droga, en el mundo de los vicios, sabe el Señor. La Biblia dice, de los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar, gloria al Señor, aquellos que se creen fuertes, sabe el Señor. Solamente tienen que entregarle tu vida a Jesús para que Él pueda hacer de ti una nueva criatura, para que Él pueda hacer de ti alguien grande y valioso, sabe el Señor. Dios te bendiga, le invito a que se suscriba al canal si no lo has hecho, sabe el Señor. Dios bendiga a los suscriptores, amén. Gloria al Señor, y a los que no también. Amén. Le invitamos a que se suscriba y le aseguramos de que será de gran bendición para su vida. Dios bendiga a nuestro hermano Rafi Montero, detrás de cámara, amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga.